es como que pueden haber arritmias con frecuencia cardíaca normal. Sí, digamos. Dale, pero seguí, Juan. ¿Cómo más la clasificarías? Digamos, de esa manera, clasificándola en Taqui o Brady, ¿cuál es el factor común? La frecuencia cardíaca. ¿Está? Entonces, pero ¿cómo más podés clasificar una arritmia? El Bueno, resto yo también la puede que más sumar. vi fue la clasificación de la Argente, pero vi que no es la Está que más. bien, está bien, Es- pero vamos a lo genérico, digamos, porque, Puede ser digamos, arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares también. ahí está otra clasificación. Y ¿Bien? dentro de las supraventriculares incluir las que Juan Pablo dice, o sea, las bradiarritmias y las taquiarritmias. Eh, Generalmente sí, digamos, las bradiarritmias van a ser básicamente enfermedades del nódulo sinusal, los bloqueos, ¿bien? Que se van a dar en el contexto justamente del aparato de conducción a nivel de an- puede darse en el haz de His o incluso en el nódulo auriculoventricular. Eh, pero son distintas clasificaciones, ¿está? Eh, una taquiarritmia puede ser así, supraventricular o ventricular, y las bradiarritmias generalmente corresponden como dijimos, eh, porque puede también tener una actividad eléctrica sin pulso, ¿bien? Y el paciente estar a 40 por minuto y larga latidos ventriculares. También otra clasificación puede ser a partir de la duración del QRS, ¿sí? Con QRS angosto o con QRS estrecho, o con QRS sería ensanchado, más de 120 milímetros, milisegundos. Digamos, hay distintas, pero básicamente son esas. Las supraventriculares, ventriculares, taquiarritmia, bradiarritmia, QRS angosto, QRS estrecho, también de dónde se genera, pero no, no, no radica más que en eso. Profe, yo quería Y saber, después, digamos, la frecuencia puede estar controlada. Está, digamos, digo, eh, una, una fibrilación auricular, por ejemplo, que uno, si se quiere, la podría encasillar. La puede encasillar dentro de los tres. ¿Está? Puede ser generalmente, en la gran mayor parte de las veces, es una taquiarritmia. Pero también puede ser una fibrilación auricular bloqueada, ¿bien? Y comportarse como o asociada a esa fibrilación auricular a una enfermedad del nódulo sinusal, ¿bien? Y presentarse con pausas, ¿bien? El paciente con pausas. O estar el paciente tratado con beta bloqueante y tener una frecuencia cardíaca normal. A lo que se entiende, Juan Pablo era, ¿no? Sí, sí. Bien, digamos, hay muchas formas de clasificar una arritmia. Una de las tantas es por la frecuencia cardíaca. Otra es por la duración del QRS. Otra es por el nivel, por donde se genere la arritmia, básicamente. Y alguien preguntaba ahí y yo lo corté. hola, yo quería Bien, saber cuál era la diferencia entre, o sea, como que lo busqué, pero las dos tenían paletas y una descarga eléctrica, entre cardioversión y desfibrilación. bien, está buena. ¿Alguien? ¿Y qué dice el libro? No, la verdad es que no lo encontré y cuando busqué por ahí el procedimiento, como que te explicaba dónde poner los distintos, o sea, los distintos metales y como que cambiaba un poco el voltaje, pero no entendí mucho la diferencia. Entiendo que es para distintos procedimientos, o sea, como que se
tratás distintas patologías, pero no entiendo en qué radicaría como la diferencia del procedimiento. Digamos, en los dos lo que queremos hacer básicamente es despolarizar la actividad al ventrículo entero, ¿está? Al corazón entero, no al ventrículo. En la desfibrilación, generalmente utilizamos la máxima carga que traiga el desfibrilador, bien, pueden ser unipolares o bipolares, eh, generalmente utilizamos 360 y no nos importa nada en cuanto al ritmo del paciente, porque generalmente son situaciones de extrema urgencia, como puede ser una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que están en paro cardíaco, bien, con ritmos desfibrilables. ¿Bien? ¿Vieron algo de paro ustedes? Sí, algo. Bien, saben ustedes que el paciente que está en paro cardíaco es un paciente que, digamos, empezamos a hacer RCP y empezamos a hacer RCP y una vez que hacemos RCP vemos qué ritmo tiene. Puede tener un ritmo desfibrilable, ¿bien? Que son los que acabo de decir, la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Y en esos casos, ¿no es cierto?, hacemos la desfibrilación con 360 joules inmediatamente. Y los ritmos no desfibrilables, que son la actividad eléctrica sin pulso, es decir, el paciente tiene que no son nada, y no son ni fibrilación ventricular, ni son taquicardia ventricular, o una sistolia total. Bien, en ese caso lo que tenemos que hacer es seguir masajeando. Bien. Perdón. Lo bueno de esto de trabajar con la pantalla es que no le voy a contagiar a ninguno. De resfrío. Y la cardioversión eléctrica, propiamente dicha, es básicamente lo mismo, nada más que utiliza un principio que es hace el aparato hace un seguimiento de los QRS. Bien, entonces cuando aplicamos la descarga eléctrica, la va a aplicar en un momento tal que no la aplique sobre la onda T, bien, y genere un fenómeno de R sobre T y el paciente pueda degenerar en una fibrilación ventricular. Entonces, ¿entendía más o menos la diferencia? Uno es cardioversión eléctrica, donde ay, no me sale la palabra, pero bueno, básicamente lo que hace es, el aparato es hacer un seguimiento de la sonda R, de todo el complejo QRS, y va a aplicar la descarga eléctrica, bien, el aparato, cuando nosotros le indiquemos, bien, en cualquier momento, excepto en el periodo refractario relativo, en el cual puede degenerar un fenómeno de R sobre T y degenerarse en una fibrilación ventricular. En el otro caso, la aplicamos sin ver. Claro, la otra es como en cualquier momento. No, hoy se me olvidó. Bien. Profe, yo tenía otra duda también sobre nitratos. ¿Alguna dosis en especial en el caso del manejo del infarto agudo de miocardio sin elevación? Infarto sin elevación del ST y la NTG. Sí, alguna dosis, porque el consenso habla, digamos, de los comprimidos sublinguales. ¿Puede ser que sean de 5 miligramos? Puede ser, sí. O eso, bueno, es un dato irrelevante o no. Bueno, no sé. No, a ver, el concepto. No, está bien, Agustina, por favor, porque tu duda puede ser la de cualquiera de los chicos. Y eso está bueno que pregunten, porque puede ser de totalmente irrelevancia a
una duda que tienen otro de los compañeros y la sacamos. Y también es bueno que sepan para qué están las drogas y para qué las utilizamos. En principio, los nitratos, los nitritos, el uso básicamente que le vamos a dar en los síndromes coronarios agudos, básicamente son 3. Uno es para bajar la presión arterial en el paciente que esté muy hipertenso, para tratamiento sintomático del paciente, en el caso de que el paciente tenga un dolor precordial y no se le vaya ido, y bueno, obviamente que el paciente tenga un vasoespasmo, que digamos que el síndrome coronario agudo sea básicamente por vasoespasmo, y el otro es que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, para disminuir la presión de fin de diástole de ese ventrículo izquierdo, utilizamos nitroglicerina o NTG. Después, en el resto de los casos, la verdad que utilizar NTG o dinitrato isosorbide de forma sublingual, mucho sentido no tiene. Ojo en los pacientes que estén hipotensos o tengan presiones arteriales borderline, porque lo podemos hipotensar, sincopar mucho. Ojo, cuando digo ojo es ojo / contraindicación. En los pacientes que tienen infarto de ventrículo derecho, infarto inferior con compromiso de ventrículo derecho, porque en esos pacientes también podemos generar mayores problemas. Y lo que se hace habitualmente, insisto, por ahí se le da si el paciente, tras el enfermero, le coloca una vía, y yo quiero ganar un tiempo, porque el paciente está con insuficiencia cardíaca, está muy sintomático, está muy hipertenso, bueno, y lógicamente está con dolor y nivel del LST, bueno, en ese caso, lo que puedo aplicar es una dosis de dinitrato isosorbide, ¿cómo se llama? Sublingual, que viene como la dosis que vos decís, de 0,5. Se pueden dar hasta 3 dosis continuas. Lógicamente controlamos la presión, pero una vez que el paciente se le encontró una vía periférica, lo que hacemos es poner una ampolla de NTG, que son creo que 25 miligramos, en 250 de dextrosa, entonces ahí la concentración nos queda 1 a 1. Y lo vamos regulando. Dosis ascendente, bien, lógicamente, controlando la presión arterial, la cefalea, que es un efecto adverso bastante característico de estos pacientes, y bueno, y que lógicamente les sea el dolor. Bien, gracias. Y otra duda también en el manejo del infarto con elevación del ST. En el caso de que vos tengas contraindicación absoluta para el tratamiento fibrinolítico y no puedas derivarlo a un centro con hemodinamia, ¿qué haces? Tipo caso extremo, ¿no? ¿Por qué no lo podrías derivar? O ¿Estás en sea, la Concagua? Tarde o Pero, o temprano sea, va a bajar. si el tiempo es mayor a 120 minutos, lo derivas igual, ¿verdad? O sea, no. Claro, sí, por favor. Bien, gracias. No, pero es eso, digamos. Nada, hay que derivarlo. Y en principio, a ver, cuando damos las clases, las charlas, ¿no es cierto? Estamos contextualizándolo en un escenario que es el mejor. Lo cierto es, la realidad es que cuando ustedes van a trabajar después el día de mañana, como trabajamos todos nosotros, ¿no? A hacer una guardia a un pueblo, a una ciudad o cualquier sanatorio que no tiene guardia, muchas veces tampoco tienen fibrinolítico. ¿Está? Entonces lo hay que derivarlo igual. ¿Está? Pero por una cuestión de logística o de
mala organización. Entonces, independientemente de que el paciente tenga contraindicaciones de fibrinolíticos. Pero bueno, por favor, ustedes cuando trabajen en un centro, traten de usar fibrinolíticos sin miedo, ¿está? Porque lo que tienen que hacer ustedes ahí es salvarle la vida al paciente. Profe, hago una pregunta. Te escucho. Profe, ¿se escucha? Sí, sí. Hago una pregunta quizás algo tonta. ¿Por qué tonta? Para, No, perdona, bueno, sí, Ignacio, sí. porque recién creo que preguntó Agustina. Digo, nunca antes de hacer la pregunta ya dicen tontos, ya dicen que no tiene relevancia, que es incongruente. Digamos, no, para eso hacemos, ¿tá? Para preguntar, nada. Preguntar. Bueno, en cuanto al tratamiento fibrinolítico que también se da en el ACV isquémico, ¿no es cierto? Cuando la ventana es correcta, las contraindicaciones de los trombolíticos serían las mismas que para un infarto con elevación del ST, ¿no es cierto? Como por ejemplo el tema del ACV isquémico, creo que eran los últimos 3 meses, la sospecha de hemorragia intracraneal, son los mismos básicamente, ¿no es cierto? Infiero que sí, pero no conozco al detalle. Sé que en ACV isquémico existe una ventana de tiempo, Sí. creo que era 4.5 horas. En realidad, yo eso tampoco estaba tan seguro. Aparentemente son 4,5 horas, pero en realidad son 3 horas porque la infusión digamos, el tratamiento dura en general 1 hora y media, entonces tarda en llegar toda la medicación. Está bien. Entonces, Che, no, respecto a eso, bueno, sí, generalmente el tiempo es 3 horas, pero algunos, bueno, lo extienden, ¿no? 4 horas. Las contraindicaciones infiero que deben ser las mismas. Lo que sí está totalmente contraindicado la STK. ¿Está? STK no se utiliza en ACV isquémico, claro, es sino RTPA. RTPA. La dosis es muy similar, no es similar, es la misma que para el infarto agudo de miocardio, cada una, así que son 100. Se pasan en 2 horas y después, bueno, no sé bien el protocolo, pero tiene que haber una imagen, una tomografía, mostrar signos de... Eso probablemente lo vean bien con neurología. No quiero hablar de algo que de repente escapa a los conceptos que yo tengo, que son capaz que medio vagos. Pero a prima fácil, las contraindicaciones que aplican para el infarto agudo de miocardio aplican para ACV isquémico. Después, si existe otra contraindicación absoluta o relativa, la verdad que lo desconozco. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, ¿les parece entonces el jueves de la semana que viene a las 8 de la mañana y damos valvulopatía mitral? Bueno, profe. Bueno, traten bueno, obviamente, A este mismo link, ¿sí? Ah, claro, porque este link está abierto solamente los lunes a la... Bueno, ¿cómo se llama el muchacho? Buen día, ¿cómo es? ¿En la oficina? Buen día. Pues yo le escribo al muchacho y para que utilicemos el mismo link. bueno, gracias, profe. Dale. Perfecto.